Bueno, el tema, entonces, el impacto de Wikileaks en el periodismo. Como todos ustedes saben, Wikileaks es una organización sin fines de lucro que comenzó en el 2006-2007 a publicar documentos generalmente filtrados, anónimos, que tuvieron gran repercusión, muchos de ellos vinculados a la guerra en Afganistán, a la guerra en Irak, y después fueron los famosos papeles del Departamento de Estado, la última o anteúltima publicación, la que más llamó la atención mundial. Esa publicación ya había recibido críticas Wikileaks, cuyo fundador, Julian Assange, después también tuvo problemas judiciales, quizás vinculados a su actividad, en tanto en la actividad del sitio, y por la publicación de los papeles del Departamento de Estado sufrió presiones y censura en Estados Unidos, en Francia, bueno, y obviamente en otros países como China, pero eso ya algo que es bastante más común. La publicación de estos papeles del Departamento de Estado y otros elementos, documentos filtrados de Wikileaks ha suscitado reacciones diversas en el periodismo. Algunos consideraron que de alguna forma venía a asignar una suerte de muerte del periodismo, en el sentido que revelaba informaciones, documentos brutos que los periodistas generalmente no tenían. Otros, y eso se fue juntando con la corriente de los blogs, de la información del supuesto periodismo ciudadano, etcétera, como que la función del periodista, en todo caso vino a cuestionar la función del periodista. Hubo otras reacciones diciendo que al contrario, Wikileaks demostraba la necesidad del periodismo para jerarquizar la información, para presentarla, para comentarla. Y entre esos dos puntos hay otras posiciones quizás intermedias. De todas maneras, creo que Wikileaks ha venido, y sin anticiparme a la charla que vendrá y a los panelistas, ha venido a cuestionar de alguna forma nuestra forma de trabajar como periodistas, por lo menos por el hecho de que se han publicado, independientemente de la manera como se fueron publicadas, se han publicado documentos que en muchos casos los periodistas no tenían, no accedían o no buscaban. Y recuerdo también, hace muchos años, en Francia, hace unos 30 años, hubo un periodista que fue uno de los primeros en publicar unos documentos que eran del Ministerio de Finanzas, que demostraban que el ministro de Finanzas de aquel momento, sobre un tema muy importante, había mentido. Hubo una acción judicial contra él, al final no prosperó, pero este periodista después desarrolló una teoría que digamos un poco provocativa, como diciendo la verdadera información es la información robada, o sea que no se puede considerar que hay buena información cuando la entregan instituciones públicas, políticas, gobiernos, empresas, porque siempre es una información de alguna forma presentada por ellos y según sus intereses. Me parece que es un tema que también es interesante. Creo que ya he hablado demasiado, voy a dar la palabra a los panelistas. La idea es hacer una primera rueda de 15 minutos cada uno. Luego, si alguno quiere volver a intervenir para aclarar un punto o contestar a otro panelista, tendrán 5 minutos más y después se dará la palabra al público para las preguntas por más o menos 45 minutos. Quizás podríamos comenzar por Hugo, ya que es el que más cerca ha estado de Wikileaks, así nos contás tu experiencia. Bueno, una cuestión de... No, pero está bien, pero hoy puede ser discriminatorio eso. Sí. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Yo hice una serie de apuntes en los cuales dividí en 5 aspectos, 4 preguntas y un dilema. Sobre alguna de las preguntas más frecuentes que hemos recibido sobre Wikileaks y sobre los escollos o problemas que hemos afrontado desde entonces. El primer punto es ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanto esto de jugar a los espías? ¿Por qué tanto esta idea de por qué tenemos que juntarnos a escondidas en Londres y por qué tenemos que tomarnos un tren acá o allá o al otro? Y la respuesta es mucho más parecida a Peter Sellers que al agente 007. Es básicamente que, por supuesto, Julian Assange es un ícono,
si hoy lo persiguen alrededor del mundo, y no me estoy metiendo si lo persiguen o no lo persiguen por los cargos criminales, sino digo simplemente si a él hoy lo persiguieran, si a él hoy lo condenaran, se convertiría en un ícono. Probablemente sería un ícono parecido a algunos otros en los cuales aparecen hasta en las remeras, como liberan a Willy, bueno, liberan a Julian, pero nadie se acordaría de los cientos de voluntarios que trabajan con él. Entonces, mucho del secretismo y de los pedidos de confidencialidad que nos rodean es precisamente para esos voluntarios. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros a mí me tocó viajar a Londres y hacer una serie de pautas y encuentros escalonados y demás, hasta que llegó la información era precisamente para eso, para que en definitiva aquellas 3 o 4 personas con las cuales yo interactué en Londres, que nunca se supiera cuáles eran los nombres, para que después a su vez el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nunca pudiera presentar cargos criminales contra ellos en base a la información que nosotros pudiéramos haber publicado, o que el Departamento de Justicia pudiera reconstruir a partir de las computadoras de ellos. Por eso había mucha triangulación y ese tipo de cuestiones. Ese es un aspecto. ¿Por qué entonces tanto secretismo? El segundo aspecto es, que es algo que probablemente va a surgir durante la charla, así que más vale lo abordo rápido, es por qué tanta diversidad temática entre lo que publicamos nosotros y lo que publicó Página 12. En esto a su vez vale una aclaración. Tengo el máximo de los respetos con Santiaguito O'Donnell, Santiago, alias El Oso. Con él trabajé en el Diario de la Nación, así que no hay ningún tipo de diversidad, ni de pelea, ni de sesgo, ni nada con él. Al revés, yo a él lo tomo como uno de los grandes referentes míos, así que con él me llevo súper bien. Segundo, y este era el punto por el cual yo por ahí decía que por ahí le convenía a Soledad de empezar, era, nosotros arrancamos a publicar el 13 de marzo, con lo cual ya de por sí el Diario del País de España nos estaba sacando 3 meses y medio de ventaja, más o menos, ¿no? Y Página 12 el 20 de febrero, con lo cual había múltiples aspectos o temas que ya habían sido cubiertos y publicados. Con lo cual a nosotros nos tocaba el rezago o la resaca, y había que buscar. A su vez en eso lo que nos generó fue, primero que el Diario del País fue el primero que empezó a soplar y a revelar cosas, acompañado en algunos aspectos puntuales por el Le Monde de Francia. Página 12 también sacó lo poco que había sobre la oposición, y entonces lo digo fácil, cuando nosotros obtuvimos el material es gigantesco, y yo estoy hablando solo de la Argentina. Uno de los primeros puntos que hice fue buscar todo lo que hubiera publicado sobre Mauricio Macri, no había tanto. Y lamentablemente ya Página 12 había publicado todo lo que había de valía. Con lo cual necesariamente a mí me quedaba, que es lo que hicimos, cuando empezamos a publicar, recordar lo que ya estaba publicado, incluso por Página 12, en esos cables. Algo parecido pasó con el tema de Clarín, que lo que estaba ya había sido publicado por Página 12, lo mismo con Cargill y alguna cuestión más. O sea, los datos interesantes que había ya habían sido publicados, y lo que sí había era muchísima información sobre el gobierno, por una cuestión de, yo supongo, prioridades incluso de la propia embajada norteamericana, sobre en qué centrar sus análisis, el gobierno nacional. Entonces, del gobierno, se los cuento simple, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ellos hacen pocos cables diplomáticos, pocos además que sean relevantes, y pocos a su vez que, por ejemplo, hagan un abordaje sobre los funcionarios de ese gobierno porteño. Un caso puntual es el de Montenegro, el ex juez federal, que a su vez es el ministro de Seguridad. Mientras que, por el contrario, sobre el gobierno nacional y sobre determinados funcionarios nacionales hay pilas de cables, pilas. Entonces era mucho más fácil.